y te amaré hasta el fin. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Hacia todo el caído te inclinaste con amor, fuiste tú el camino, abriste paso a tu corazón, tu reino has establecido, tu nombre es la solución, tuyo es el dominio, gloria sea al Rey vencedor. Hola amigos, ¿cómo están? Reciban un saludo bien especial en este día a toda esa iglesia en casa que hoy están allí acompañándonos y que tengamos un día bien, pero bien especial de la mano del Señor. Y quisiera compartir con ustedes un versículo de la Biblia, un salmo, el Salmo 95 y el versículo 6 y 7 de la palabra de Dios que dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Entonces esa es la invitación para este día maravilloso, para que vengamos juntos y, como dice la palabra de Dios, adoremos y nos postremos con nuestro corazón, con nuestra vida delante del Señor, que nos arrodillemos allí delante del Señor. Y no hablo solamente de arrodillarnos físicamente, hablo también de arrodillar nuestro ser y nuestra vida y rendirla a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él es nuestro Hacedor. Las manos del Señor fueron las que nos crearon, las que nos hicieron. Y porque Él es nuestro Dios, por eso estamos aquí en esta mañana. Y somos ese pueblo que hoy estamos allí para ser
bendecidos grandemente por el Señor a través de su palabra. Así que le invito a que tome su Biblia, a que tome su lugar y a que, como dice la palabra, ahora adoremos y nos postremos delante de nuestro Señor y lo adoremos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y invitarle para que allí en familia oremos y le entreguemos este tiempo al Señor, diciéndole: Padre, gracias por la bendición de este día. Gracias, Señor, por derramar todo tu amor y misericordia sobre nosotros. Permite que hoy, Señor, sea un día bien especial, una mañana para adorarte, para bendecirte y para recibir tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, y que bendigas cada hogar y cada familia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hoy mi hijo Luis Esteban les trae un mensaje bien especial. Sé que será un mensaje que llenará sus vidas y que llenará sus corazones. Así que dispongamos nuestro corazón y dispongámonos allí para que le entreguemos este tiempo al Señor y disfrutemos de nuestra iglesia en casa. Que Dios les bendiga. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, 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 oh. Declaramos que nuestro Dios es increíble, es invencible, no hay nadie como Él. Mi Rey, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, 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 invencible, mi Dios, solo tú. Eres increíble y todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Dios, solo tú, tú eres
Señor, declaramos que tú eres Dios increíble. Declaramos que tú eres Dios invencible. Declaramos que no hay ningún otro Dios como tú, que solo tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Llévanos a comprender y llévanos a entender que para ti no hay imposibles, que el Dios que creó los cielos y el mar, el Dios que sustenta toda la creación con el poder de su palabra, para ti, nuestro Dios, no hay imposibles. Hoy creemos, hoy confiamos en ti y creemos en que tú eres increíble, y creemos en que tú eres invencible, y creemos en que no hay nadie como tú. Declaramos increíble, declaramos invencible, y más que tú necesitarlo, nosotros necesitamos recordar que nuestro Dios es increíble, que nuestro Dios es invencible. Recordar que no hay otro como nuestro Dios, recordar que no hay otro como tú, recordar cuánto te necesitamos, cuánto necesitamos alabarte, cuánto necesitamos exaltarte y decirte que tú eres increíble. Recordar que no hay otro como tú. Y eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado está. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú. De milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios, mi
Declaramos que tenemos un Dios que es grande, que es fuerte, un Dios al que nadie se puede igualar. Hoy te pedimos, Señor, ven a descubrir nuestro corazón y ven a decirnos si hayas en él caminos que no son acordes a tus propósitos, caminos que no son acordes a tu palabra. Ven, Señor, a llamarnos la atención si lo necesitamos. Ven a examinar nuestro corazón. Que el Dios que es grande, que el Dios que es fuerte, que el Dios increíble, que el Dios inigualable, el Dios que puede hacer todas las cosas nuevas, nos esté renovando, transformando, cambiando. Nos estés corrigiendo para que nosotros podamos caminar siendo luz y siendo un fiel reflejo de quien tú eres, Señor. Hoy creemos en ti, hoy creemos en tu palabra, hoy creemos en lo que estás haciendo en nuestras vidas. Y sabemos que tú eres fiel, que tú eres poderoso para volver a hacer todas las cosas nuevas. Te lo pedimos, Jesús. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, y en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
fiel, Jesús, y así lo creemos en este día, que tú cumples promesas, que tú siempre estás con nosotros. Creemos en ti como Dios poderoso, como Dios que todo lo hace posible. Declaramos esta mañana que tú lo harás otra vez, Jesús, que tú mueves montañas. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Señor, hoy confiamos en ti, hoy descansamos en tus promesas, hoy descansamos en saber que tú eres fiel, en saber que tú eres nuestro Dios, en saber que tú no cambias y que tú lo harás todo nuevamente en nuestras vidas, en muchos de nosotros, en nuestros trabajos, en nuestras empresas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones con nuestros padres, en nuestras relaciones con nuestros hijos. Hoy creemos en que tú lo harás todo nuevo. Y te damos gloria y te damos honra en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Qué gusto otra vez podernos acompañar en la alabanza, poder estar con ustedes, compartir este tiempo, y que espero que sea de gran bendición la palabra que Dios tiene para nosotros. Hola iglesia, ¿cómo están? Que Dios les bendiga, que espero que estén teniendo un buen día, que Dios los esté cuidando, guardando, protegiendo a ustedes y a todas sus familias en medio de lo que estamos viviendo en este momento, que sea Dios en medio de todos nosotros. Hoy quiero compartirles en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, vamos a seguir hablando en el Evangelio de Juan acerca de Jesús excepcional, y el tema de hoy lo he llamado Juicio Verdadero. Y vamos a estar allí en Juan, vamos a leer una historia y después una enseñanza de Jesús, que es realmente pues una conversación de Jesús con un grupo. Y ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle en Juan, en el capítulo 8, para que lo vayan buscando en sus Biblias. Mientras tanto, quiero compartirles unas reflexiones y unos pensamientos acerca de lo que hoy vamos a hablar en la Biblia. Entonces quiero que pensemos primero, ¿qué necesitamos usted y yo para defender nuestra fe?
En la vida llegan personas y llegan momentos que ponen en duda nuestra fe. A veces son personas, familiares, amigos, a veces son personas que no nos quieren causar daño en nuestra fe, pero que nos hacen preguntas sin ningún otro tipo de intención más allá que el de conocer, y esas preguntas a veces también nos ponen a cuestionar nuestra fe. Pero entonces pensemos ¿qué necesitamos usted y yo para cuidar nuestra fe? Para que nuestra fe esté guardada y esté cuidada en el Señor, ¿qué necesitamos? A veces no solamente son personas, a veces son momentos en la vida que nosotros vivimos, que son difíciles, que son duros, y pensemos también, bueno, ¿qué necesitamos nosotros en medio de esos momentos difíciles que atravesamos en nuestras vidas para defender nuestra fe? ¿Cómo podemos nosotros fortalecer nuestra fe de manera que nuestra fe no se vea afectada? También vamos a pensar hoy en lo que vamos a leer en la Biblia, vamos a pensar un poquito acerca de lo que es la moral. La moral es el comportamiento en cuanto al bien y en cuanto al mal. Y vamos a pensar si nuestra moral, así esa capacidad que nosotros tenemos de diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, nuestra moral es cultural, se da por el lugar en donde nacimos, a veces incluso la época, la fecha en la que nacimos determina nuestra moral. También nuestra moral puede ser religiosa, y aquí voy a hacer una diferenciación entre una moral religiosa y una moral cristiana, o una moral basada en la Biblia, en las Escrituras, en la palabra de Dios. Porque vamos a ver ahorita en el diálogo que Jesús va a tener en el capítulo 8, vamos a ver que había mucha moral de parte de los que se acercaban a Jesús, pero esa moral era religiosa, no era una moral basada en la palabra. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero pensemos mientras tanto si nuestra moral, de dónde proviene nuestro entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Viene de la cultura, viene de la época en la que nacimos, viene de la familia que nos crió, puede venir de la Biblia o puede venir de la religión, de lo que nosotros entendemos más enfocado hacia la religiosidad que a la religión misma. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de la moral. También vamos a pensar si cuando nosotros vemos a un pecador, puede ser incluso hasta un hermano que cometió un pecado, un error, nosotros nos sentimos superiores a esa persona, o por el contrario vemos a esa persona con superioridad. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante el pecado de otras personas? Esa es una buena pregunta que nos podemos hacer y que esperamos que ahorita nos sigamos resolviendo cuando entremos a ver el Evangelio de Juan. Y finalmente quiero invitarlos a que nos preguntemos si nosotros nuestra vida la vivimos para dar vida a otros, o realmente estamos viviendo nuestra vida para juzgar a otros. No hay forma de dar vida a otros si estamos juzgando. Entonces vamos a pensar un poquito en eso. A veces en la vida cristiana nosotros nos volvemos jueces de lo que debería ser justo, recto, y nos olvidamos de vivir para dar vida a otros. Entonces, ahora sí, pensando en eso, los voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Juan, en el capítulo 8, y como les decía al principio, allí vamos a encontrar una historia, y a partir de esa historia una conversación de Jesús con los judíos. Entonces Juan, en el capítulo 8 vamos a encontrar una historia muy conocida, que es la historia de la mujer hallada en adulterio. Si tienen todas sus Biblias y están allí en Juan en el capítulo 8, para que me acompañen, les voy a leer entonces del versículo 1 al 5. Dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés se nos ordenó apedrear a tales mujeres. Tú entonces, ¿qué dices? Y a esta parte de la historia de la mujer sorprendida en adulterio yo la llamo la trampa judía, aunque realmente es el versículo 6, ahorita que lo leamos nos vamos a dar cuenta que es el versículo 6 el que nos habla de que esto es una trampa puesta por los judíos y por los fariseos y los maestros de la ley para engañar a Jesús.
Pero antes vamos a mirar varias cosas acerca de Jesús que van a preparar el escenario. Están preparando el escenario y que nos deben preparar a usted y a mí para entender cómo debemos nosotros de juzgar a otras personas. Lo primero es la costumbre de Jesús de subir al monte. Siempre que en los evangelios se nos menciona que Jesús sube al monte, es porque Jesús está retirando primero de las ciudades y sobre todo de las muchedumbres que lo seguían, de las gentes. Él se retiraba normalmente al monte, normalmente con sus discípulos, y a veces se retiraba un poquito más de sus discípulos para orar. Siempre que en el evangelio nos dice que Jesús estaba en el monte o se retiraba al monte, es porque Jesús estaba teniendo ese momento íntimo con Dios. Nosotros no somos aptos para juzgar a nadie si primero no tenemos esa costumbre de Jesús, de acercarnos constantemente a nuestro Padre y tener una relación con Él. Eso va a ser una primera cosa, y ahorita vamos a notar también la importancia de esto. Otra cosa que es costumbre de Jesús es que llega al templo y la gente se le empieza a acercar, y como es costumbre de Jesús, Él empieza a enseñar al pueblo. Nosotros somos aptos para juzgar o emitir un juicio acerca de algo cuando nosotros no solamente estamos recibiendo de Dios como lo hacía Jesús en el monte, sino que también estamos dando de lo que Dios nos da, de nuestra relación con Dios nosotros estamos dando. Ahí es cuando nosotros somos aptos. Pero llegamos a la trampa, y la trampa que le están teniendo los judíos funciona de la siguiente manera. La ley romana había prohibido totalmente la ley capital. Solamente le habían concedido a los judíos, a los maestros de la ley, la ley romana les había concedido la pena capital cuando se tratara de la violación del templo. De resto, habían prohibido las penas capitales todas como estaban escritas en la ley de Moisés. Entonces, la trampa judía funciona de la siguiente manera. Si Jesús condena a la acusada, a la mujer allá en adulterio, la condena, entonces los que estaban allí, los fariseos y los maestros de la ley, iban a acusar a Jesús ante las autoridades romanas de que estaba incitando a la pena capital, algo que era prohibido, lo vetaba la ley. Y si por otro lado Jesús la dejaba libre y decía no la apedreen, entonces Jesús estaba yendo en contra de la ley de Moisés, y entonces ahí ya el Sanedrín lo podría juzgar. Entonces pareciera ser que Jesús no tiene escapatoria una vez más en la trampa que le tienden los judíos a Jesús, los maestros de la ley y los fariseos. Pero vamos a seguir leyendo y vamos a terminar esta parte de la mujer encontrada en adulterio. Dice entonces a partir del versículo 6. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro y comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿en dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor, le responde la mujer. Entonces Jesús le dice: bueno, yo tampoco te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Y aquí vamos a encontrar una diferencia grande, gigante y abismal entre lo que es la moral de los judíos, en este caso representados por los fariseos y los maestros de la ley, y lo que es la moral de Jesús. Esa moral de que hablamos al principio. ¿Qué es la moral? Es lo que nosotros diferenciamos como qué es bueno y qué es malo. Esa diferenciación que nosotros hacemos. ¿De dónde viene nuestra moral? ¿De dónde usted y yo sacamos que ciertas cosas son malas y otras ciertas cosas son buenas? Yo sé que muchos de ustedes están pensando en este momento que nosotros sacamos eso de la Biblia, pero nosotros vamos a dar cuenta por la forma en la que muchos cristianos juzgan a otros que no es cierto, que no proviene de la Biblia, que proviene de la cultura, que proviene de la forma en la que se criaron, que proviene de la religiosidad, pero vamos a notar que muchas veces no proviene exactamente de la Biblia. Y aquí vamos a hacer el paralelo entre la moral judía
y la moral de Jesús. Lo primero que encontramos es que cuando los judíos llevan a la mujer ante Jesús, notamos que la moral judía es una moral impersonal. O sea, la moral judía no le interesa quién es la mujer, qué está pensando, cómo se va a sentir la mujer ahí en medio de todos esos hombres y cómo se va a sentir ella cuando la primera opción es ¿la debemos apedrear o no la debemos apedrear? La moral judía es totalmente impersonal, no les interesa la persona. Y muchas veces cuando usted y yo estamos juzgando pasa lo mismo. Nosotros nos está interesando la persona de la cual estamos hablando, para nada. Lo que esa persona ha vivido, las cosas que han llevado a esa persona a ser como es, nada de eso nos interesa. Pero por otro lado, nosotros vamos a encontrar que la moral de Jesús es una moral totalmente personal. Es lo contrario a la moral judía. La moral de Jesús se interesa en ella. La moral de Jesús no dice en ningún momento que sea inocente. Jesús en ningún momento dice, no la vamos a apedrear porque esta mujer es inocente. Jesús sabe que es culpable, pero Jesús se niega a condenarla. La gracia de Jesús salva, mientras que la ley que encontramos en la Biblia, la ley de Moisés, la ley de los fariseos, destruye. Pero la moral de Jesús es personal, Él se interesa en la persona. Se interesa por lo que pueda estar pensando. Y por eso, cuando a Jesús lo llegan y lo acosan a preguntas, ¿qué debemos de hacer con ella? Jesús los ignora, de alguna manera es escribiendo en el piso, ignorando, porque Él no solamente está pensando en toda la situación que está viviendo y en cómo les va a responder a los fariseos, Él está pensando en la persona. Para Jesús, para Dios, las personas son importantes, porque Dios conoce de dónde vienen, por qué han pasado, qué los ha llevado a ser como son hoy. Nosotros vamos a dar cuenta que las personas que cometen errores y que cometen fallas, normalmente no es porque esas personas quieran o tengan un corazón malo. A veces puede pasar, pero normalmente no es así. Especialmente cuando nosotros pensamos en hermanos, en cristianos que caen en medio de pruebas. Normalmente no es porque quieran hacerlo, normalmente es porque hay una serie de circunstancias y de factores en su vida que los ha llevado a ser como son o a reaccionar de cierta manera. Nosotros, cuando juzgamos a otros, nosotros debemos de pensar en la persona, más allá de solamente pensar en el error o en el pecado. Eso es importante para Jesús. Otra cosa que vamos a notar es que la moral judía es selectiva, ¿cierto? Su moralidad disculpa a algunos y condena a otros, ¿cierto? La moral judía no está juzgando a todos por igual, sino a unos solos. Porque eso es a lo que apunta Jesús cuando les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús les está diciendo, esto no se trata de algo selectivo, esto se trata de algo universal. Y así es la moral de Jesús. La moral de Jesús es universal. La moral de Jesús plantea la culpa universal, esa que encontramos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Jesús está pensando en ese tipo de moral. Jesús está viendo que es tan pecador el que está trayendo a la mujer como la mujer misma, sin desconocer el pecado de uno o de otro. La moral de Dios es universal, mientras que la moral judía en este momento es selectiva. Y usted y yo nos vamos a notar eso muchas veces, que nosotros estamos juzgando y señalando a ciertas personas. Normalmente nosotros no juzgamos y señalamos los pecados de las personas que nos caen bien, de nuestros amigos, de los que son afines a nosotros. Normalmente nosotros tendemos a juzgar y a señalar a las personas con las que nosotros no nos vamos, con los que nos caen gordos, con los que alguna vez sentimos que nos ofendieron de alguna manera. Nuestra moral tiende a ser selectiva. Nosotros tenemos a seleccionar en quiénes, qué pecados son más graves que otros. Finalmente vamos a encontrar que la moral judía es una moral que está orientada hacia el castigo, ¿cierto? La moral aquí de los judíos, cuando presentan a la mujer, esa moral de los judíos no está buscando, bueno, Jesús, ¿cómo hacemos para restituir a esta mujer? Para que esta mujer no vuelva a cometer esos errores, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Cómo le podemos poner un castigo que restituya y que ella aprenda? Ellos no están interesados en la persona, están interesados en el castigo.
Entonces la moral judía está orientada solamente al castigo, mientras que la moral de Jesús está orientada a la justicia. Jesús condena el pecado. Nosotros no podemos negar que Jesús siempre condena el pecado. De hecho, Jesús le dice, vete y no peques más. Y normalmente vamos a encontrar ese tipo de afirmaciones en Jesús a las personas que son encontradas en algún pecado. Jesús condena el pecado, pero retiene el castigo y busca que la pecadora de alguna manera vuelva a ser transformada, a ser cambiada y no vuelva a caer en lo mismo. Por eso le dice Jesús, vete y no peques más. La importancia de Jesús está orientada en que la persona aprenda, no solamente en el castigo. Me llama la atención muchas iglesias que ponen en disciplina a los líderes o a las personas que sirven, a los voluntarios. A veces los ponen en disciplina porque cometen ciertos errores y yo me he dado cuenta que normalmente en las iglesias la disciplina no es una disciplina que restaura, es simplemente un castigo. Y va a pasar también con nuestros hijos. Yo tengo 3 hijos y en este momento al de la mitad, del medio, a Juan Marcos, está en esa edad en la que debemos de empezar a corregir mucho. Y yo tengo que saber poner en la balanza el castigo y la restauración. Porque si yo a mi hijo, cuando comete un error, lo cojo con la varita y lo golpeo o lo castigo, le quito el internet, le quito el YouTube, le quito el celular, sea cual sea el castigo, le quito el televisor, lo que sea, pero yo no me siento a hablar con él y le digo, mira, esto fue lo que hiciste mal, ¿cómo podemos hacer para que no lo vuelvas a hacer? ¿Cómo puedes tú actuar de una manera diferente? Ahí estamos enfocando la disciplina hacia la justicia, hacia buscar la restauración y hacia buscar que no se vuelva a cometer el mismo error. Cuando yo simplemente castigo, nuestra moral está siendo como la de los judíos, basada y orientada solamente hacia el castigo. Entonces, ahí vamos a pensar un poquito más en lo que es la moral y de dónde proviene la moral con la cual usted y yo juzgamos. A veces nos damos cuenta que no estamos juzgando conforme a cómo juzga Dios o a cómo juzga la palabra de Dios. Vamos a seguir y vamos a encontrar algo muy interesante que es, después de esta historia, la conversación que tiene Jesús con los fariseos. Dice entonces, a partir del versículo 12, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Alegaron los fariseos, tú te presentas como tu propio testigo, así que por lo tanto tu testimonio no es válido. Aquí encontramos el testimonio de la luz. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿cuál es la luz en la que debemos andar? ¿Cuál es la norma de gracia que usted y yo vemos en Jesucristo, en cuyos pasos nosotros también debemos andar? La moralidad de la gracia humildemente afirma la solidaridad con el pecador. No la superioridad moral, sino la solidaridad con el pecador. La moralidad de la gracia, la moralidad de Dios, nos permite solidarizarnos con la persona que ha cometido el error. Cuando nosotros entendemos la manera en la que Dios se ha solidarizado con nuestro pecado. ¿Cuál es la diferencia aquí que es importante aclarar? Y es el entendimiento de la persona del error o de la falla. Porque vamos a encontrar eso en los evangelios y en todos los encuentros que Jesús tiene con personas lo encontramos. Cuando Jesús se encuentra con una persona que se considera buena, que considera que no tiene ninguna falla, normalmente le va a ir mal en el encuentro con Jesús. Le pasa a Nicodemo. Nicodemo siendo uno de los superiores entre los fariseos, una persona reconocida, él creyéndose sin ningún tipo de necesidad espiritual, Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Le está diciendo, no vas a ver el reino de Dios mientras tú sigas con esa actitud. Pero cuando Jesús se encuentra con una persona en los evangelios, una persona que reconoce y que se sabe que es pecadora, una persona que no está poniendo razonamiento a su pecado, una persona que no le dice a Jesús, es que yo hice esto, pero fue por esto, sino que una persona que reconoce que cometió un error, normalmente a esa persona le va muy bien. Le pasa a la mujer samaritana.
Cuando Jesús le dice 5 maridos has tenido y ninguno de ellos es tu marido realmente, la mujer samaritana le dice, eres profeta. Ella no dice, pues yo sí he tenido 5, pero fue porque el primero me pegaba, fue porque el segundo no me daba lo que necesitaba, fue porque el tercero no. Ella reconoce y le dice, sí, tú eres profeta, estás en lo cierto. Y entonces a esa mujer samaritana Jesús le dice, el reino de los cielos, la salvación va a llegar hoy a tu vida. Ha llegado hoy a tu vida. Ahí está la diferencia entre la moral que Jesús aplica cuando usted y yo nos encontramos como pecadores. Cuando usted y yo encontramos a alguien que ha cometido un error y reconoce que ha cometido un error, no tenemos por qué señalarlo, juzgarlo. A esa persona es a la que debemos acoger en moralidad, debemos acoger en solidaridad con la moral de la gracia de Jesús, no con esa superioridad moral. Pero por el contrario, cuando encontramos una persona que ha cometido un error y no reconoce sus fallas o sus errores, entonces a esa persona sí debemos de hacerle entender conforme a la palabra cuál es su error. Y yo creo que más que hacerle entender es orarle a Dios, porque la palabra dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el que le revela a las personas cuando han cometido un error. Entonces es curioso esto del testimonio que da Jesús de sí mismo, de la luz, porque en la ley judía, en la ley de Moisés, se estableció que eran necesarios 2 testigos para confirmar cualquier caso, para que lo que haya sucedido se pueda confirmar. Hay 2 testigos, y por eso los judíos le dicen, pues tú simplemente te estás poniendo a ti mismo como testigo, entonces por lo tanto todo lo que tú estás diciendo es falso. Pero vamos a continuar en la historia, en la conversación que está teniendo Jesús con los fariseos para entender un poquito más de lo que estamos hablando. Dice versículo 14, aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y sé a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según sus criterios humanos, y yo en cambio no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos, porque no los emito por mi cuenta, sino en comunión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 personas es válido. Uno de mis testigos soy yo mismo, y el otro, el Padre que me envió, también da testimonio de mí. Y allí es cuando Jesús le está diciendo, mi juicio es verdadero. Jesús dice que Él no emite juicio, que Él no está para juzgar a nadie en ese momento, ¿cierto? Hasta este momento Él dice, yo no juzgo a nadie. Pero al no juzgar, al decidir no juzgar, automáticamente está juzgando a quienes sí estaban juzgando, ¿ya? Al Jesús y fue lo que pasó con la mujer que fue encontrada en adulterio. Jesús dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Al no juzgar a la mujer, está exponiendo a los demás, a los que sí la están juzgando, está exponiendo y le está diciendo, bueno, a ver qué tan buenos son ustedes, ya que la están juzgando a ella por su pecado, a ver qué tan buenos son, lancen la primera piedra. Entonces, Jesús dice, en un principio dice, yo no juzgo, pero al decidir no juzgar, ya está juzgando a todos los que están allí, que sí juzgan. Entonces, imagínate eso, cuando tú y yo decidimos juzgar a alguien porque nos ponemos en el zapato de los fariseos y por un momento nos olvidamos de que todos somos pecadores y somos salvos por gracia y decidimos juzgar a otra persona por su pecado. Imagínate eso, cómo se ve ante los ojos de Dios. ¿Qué tan buenos somos tú y yo para juzgar a alguien que Dios ha decidido no hacerlo? Jesús juzga indirectamente entonces a todos los religiosos de la época y basa su juicio en un argumento judío clásico, que todos lo hemos leído mucho, el argumento judío clásico del cuánto más, ¿cierto? Entonces dice, bueno, si mi testimonio no es suficiente, si necesitan 2 testimonios, entonces cuánto más el del Padre, y le suma el del Padre y el del Hijo. Y les dice a ellos, ustedes no han entendido porque ustedes están juzgando según criterios humanos. Y usted y yo no estamos llamados a juzgar según criterios humanos, sino estamos llamados a juzgar según criterios de la palabra.
Y el primer criterio que nosotros debemos usar para juzgar a los demás es qué tanto entendimiento tiene esa persona de que ha cometido un error. Y desde allí partimos. Vamos a terminar, versículos 19 y 20. ¿Dónde está tu padre?, le preguntan los fariseos. Si supieran quién soy yo, le responde Jesús, sabrían también quién es mi padre. Estas palabras les dijo Jesús en el lugar en donde se depositaban las ofrendas, mientras enseñaba en el templo. Pero nadie le echó mano, porque aún no había llegado su tiempo. Aquí encontramos la norma divina. Los judíos se quejan de no tener acceso a la voz de Jesús. Le dicen, bueno, ¿y dónde está tu padre? ¿Cierto? Y Jesús les contesta exactamente. Ahí está el problema. Que ustedes, siendo los maestros de la ley, como leímos en los primeros versículos del capítulo 8, ustedes siendo los maestros de la ley no saben dónde está mi Padre, no tienen una relación con el Padre. Y por eso al principio aclaramos lo importante de que antes de que empiece esta historia, Jesús dice, estaba en el monte, estaba en su relación íntima con el Padre. Porque los que llegan a juzgar, los que llegan creyendo tener una moral superior, no saben dónde está el Padre. Pero Jesús viene de allá, viene de su comunión diaria, de su dosis diaria de comunión con su Padre. Y Él sí sabe, y Él sí entiende, y por eso Él no juzga a la mujer encontrada en adulterio. Los fariseos que desafiaban a Jesús estaban limitados por esta perspectiva humana que se encuentra distorsionada por el pecado. Usted y yo tenemos que entender que cuando nosotros juzgamos, estamos juzgando mal. Siempre, porque estamos distorsionados por el pecado. Y hay muchas cosas espirituales que usted y yo no podemos discernir y que Dios sí. Una de esas es qué tanto esa persona que cometió un error, un pecado, entiende que cometió un pecado y un error. Qué tanto delante de Dios esa persona ha reconocido su falla antes de nosotros ir a juzgarlo. Hay cosas que nosotros no podemos desde nuestra naturaleza pecaminosa y caída entender en relación de cómo hace Dios sus juicios. Entonces dice aquí, todos juzgamos según la carne. No hay uno solo que no juzgue según la carne. Pero por el contrario, Jesús vino a dar vida. Pero mientras da vida, Él aprovecha para juzgar a quienes no viven para dar vida. Desde ahí viene la pregunta que les hice al inicio. ¿Usted y yo estamos viviendo para dar vida o estamos viviendo para juzgar a otros? Yo conozco muchos cristianos que se pasan la vida juzgando. Y eso lo hemos visto mucho. Gente que llega a la iglesia y juzga porque este dijo, porque este no dijo, porque esta se vistió, porque esta se puso, porque esta no se puso, porque este se paró, porque este no se paró, porque este hizo, porque este no hizo. Y vivimos juzgando. Porque inevitablemente la religión cristiana es una moral más elevada que cualquier otra persona. Por eso no se extrañe cuando usted comete algún error y en su familia, los que no son cristianos, le dicen, y eso que este es el cristiano, ¿cierto? Porque las otras personas entienden que la religión cristiana tiene una moral superior, un conocimiento y un entendimiento de lo que es bien y lo que es mal, que está por encima de la moral humana. Cuando a una persona usted le diga, y eso que este es el cristiano, usted se debe sentir bien y usted debe darle gracias a Dios porque esa persona está reconociendo que en usted hay algo que es mejor que en ellos mismos y que en todas las demás personas. Pero nosotros vivimos con esa moral superior de entender lo que está bien y lo que está mal, que Dios nos ha revelado. Nosotros vivimos con eso para dar vida o para juzgar a los demás. Esa es la pregunta que usted y yo debemos de hacernos hoy. Las normas de Jesucristo son las normas del Padre, a quienes los fariseos no conocían. ¿Sabe qué pasa? Que cuando una persona está juzgando a otra persona por su pecado o por lo que haya hecho en su vida, normalmente es una persona que no conoce a Dios. No ha tenido un encuentro real y verdadero con Dios. Entonces no conoce y por eso juzga. Si nosotros entendiéramos y conociéramos más acerca de Dios, no juzgaríamos al otro porque es homosexual y los juzgamos sin entender muchas veces su condición, abrazarlos y mostrarles el amor de Dios. Si no estamos viviendo para dar vida, ¿cierto?
a la mujer que fue encontrada en adulterio. Muchos de nosotros seríamos los primeros en tener lista la piedra para lanzar, sin entender primero nuestra relación de pecado. Por eso me llama la atención en ese pasaje de que dice que los primeros que fueron son los ancianos. Yo pienso que esto de la capacidad que tenemos de juzgar o de no juzgar sino de dar vida tiene mucho que ver con la madurez. Por eso dice que primero se fueron yendo los ancianos. En medio de su madurez ellos entendieron todo lo que Jesús les estaba hablando acerca del juzgar a los demás. Hasta aquí la palabra de Dios, lo que Dios nos ha preparado para este día. Que Dios hable a nuestros corazones, que Dios hable a nuestras vidas, a cada uno de nosotros en nuestras situaciones específicas, en lo que estamos viviendo. Si usted mismo de pronto, usted no es de los que juzga, pero se ha sentido juzgado, aquí hay un mensaje de Dios para traer paz a su vida y a su corazón. Entonces, los voy a invitar a que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este día para desde nuestros hogares reunirnos a escuchar tu palabra y a compartir tu palabra y a entender un poquito mejor acerca de quién eres tú, de cómo es tu trato con nosotros, de cómo tú miras nuestros propios pecados y también de cómo tú nos aborreces cuando nosotros vivimos para juzgar a otros. Hoy yo te pido que a veces es tan natural en nosotros, de nuestra naturaleza pecaminosa, el juzgar a los demás sin entender muchas veces por lo que las personas están pasando o han pasado o han vivido. Por eso yo te pido que nos tengas a veces un poquito más de paciencia de la que nos tienes y con amor nos enseñes a vivir para dar vida. Yo quiero retarlos en este día a que usted le diga a Dios que usted quiere vivir para dar vida, que usted no quiere ser un cristiano que vive para juzgar a otros conforme a una moral religiosa de lo que usted supone que todos deberían hacer o cómo deberían reaccionar, sino que pídale al Señor que usted y yo podamos vivir para dar vida a otros, para restaurar, que usted y yo seamos de los que restauran a las personas que han caído, que usted y yo seamos de los que ayudan a levantarse, de los que ayudan a que las personas entiendan su pecado y a volver a relacionarse y a volver a conectarse con Dios. Y como decía Jesús, y a que no vuelvan a cometer los mismos errores, y a que no pequen más. Y aún así para nuestras vidas, en medio de nuestros errores, en medio, Señor, de nuestras falencias, ayúdanos a levantarnos y a no pecar más, y a no volver a cometer errores. Gracias porque tú nos miras siempre con amor, siempre entendiendo todo por lo que pasamos y no nos juzgas, sino que nos quieres dar vida y quieres que nosotros seamos restaurados para la gloria y honra de tu nombre. Nosotros te damos gracias, te pedimos que sigas guardando, que sigas protegiendo en medio de la pandemia, en medio de lo que estamos viviendo, sigas guardando y sigas protegiendo a las familias, a cada miembro de tu iglesia, lo sigas guardando, lo sigas protegiendo, que aún a la distancia, a través de los pastores, a través de los líderes de la iglesia, podamos seguir pastoreándonos unos a los otros y no dejemos que nadie se vaya quedando en el camino a causa de que ya no podemos reunirnos en un solo lugar todos. Que por el contrario, tú nos enseñes a estar más unidos en este tiempo. Sigue guardando nuestra salud, nuestras familias y guárdanos, Señor, de este virus. Hoy te lo pedimos. Que esta semana que empezamos, a partir del día de mañana, del martes, que mañana es festivo, que esta semana sea llena de tus bendiciones, de tu palabra y de tus enseñanzas. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Saben que me encanta poder compartir con ustedes la palabra. Siempre termino aprendiendo yo más y siempre termina Dios hablándome más a mí, muchas veces de lo que les habla a ustedes, y por eso me alegro que me inviten a compartir la palabra. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición y sea de mucha bendición para ustedes, para sus hijos, para sus familias, que puedan también compartir. Y los dejamos toda esta semana con las reuniones que tenemos. No se desconecten, no se sientan solos. Si en medio de este confinamiento que nuevamente nos está obligando a encerrarnos otro poquito, usted se siente solo, yo lo invito a que
llamen a la iglesia, a los pastores, ellos siempre están dispuestos a ayudarlos. Llamen a los líderes que conocen de la iglesia, a un hermano de la iglesia, oren juntos y no se vayan a quedar solos en este tiempo. Entonces, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego, Dios les bendiga.